Muy bien. Gracias. ¿Me oís más o menos bien? ¿Sí? Yo prefiero hablaros de pie porque estas sillas son muy peligrosas. Te puedes caer fácilmente. O sea que prefiero hacerlo de pie. Es una fabulosa oportunidad la de poder intercambiar opiniones con lo que yo llamo la gente que penca, que dicen en Barcelona, ¿no? Es un descubrimiento muy reciente, pero ahora resulta que la gente que está en contacto con otra gente vive más tiempo. No lo sabíamos eso, pero cuando tengáis alguna duda sobre si conectaros con las redes sociales, pensad que ya hemos podido demostrar que vivís más tiempo cuando se está conectado con el resto del mundo, cuando intentas saber. Y me acuerdo siempre de un premio Nobel que debe tener ahora 80 años o así, pero que se me ha olvidado su nombre. Era médico de origen sudafricano. Y él me decía, Eduardo, los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo mío. Perdonad, que no sé cómo se apaga eso. Sí. Creo que apretando un ratito así se apaga. Eso. Bueno, esto para deciros a modo de introducción que me alegro muchísimo de poder intercambiar ideas con vosotros sobre efectivamente lo que es la gran revolución que viene, la próxima transformación de nuestra organización y estructura social, que tarda muchísimo tiempo. Quiero decirte, hay veces en que me encuentro gente en la calle que se me queja de cosas y mientras se está hablando y la estoy escuchando con un enorme interés, me doy cuenta que en realidad se está quejando de cosas que son características de un cambio de sociedad que empezó hace 10.000 años. O sea, de lo que me está hablando es de la desestructuración social, de la supuesta falta de capacidad para concentrarse en un tema a pesar de la multiplicidad de soportes que tenemos. Hay no sé qué, móvil, televisión. Y en realidad a lo que se está refiriendo es al cambio. Hubo un tiempo, hace 100.000 años, en que éramos nómadas, íbamos de un sitio a otro, no acumulábamos excedentes, pero hace unos 10.000 años nos transformamos en una civilización sedentaria, nos quedamos donde estábamos, generamos los primeros excedentes, aquellos excedentes había que gestionarlos para que nadie los robara y se crearon los primeros estados. Y la familia tiene su explicación de la que nos podrías hablar, estoy seguro, muy bien, que nos llevaron a Atapuerca, pero es que estamos en Atapuerca todavía. O sea, es que realmente volvemos a pasar a un nuevo tipo de sociedad que se caracteriza por cosas muy distintas de a lo que nos han acostumbrado hasta ahora. Y entre otras es esta imbricación con los demás, esta globalidad universal e instantánea de nuestros pensamientos y de nuestros contactos. En lo que nos concierne, básicamente, yo creo que lo fundamental es darse cuenta, es dar con el diagnóstico adecuado. Y yo os voy a sugerir uno que podría no estar equivocado. Y este diagnóstico es sencillamente que vivimos unos momentos en los que, por primera vez en la historia de la evolución, resulta que hemos querido dar a todo el mundo lo que todo el mundo se merecía. Hemos generalizado las prestaciones sociales y entre ellas la educativa, pero no solo la educativa, sino la sanitaria,
la de entretenimiento, la de seguridad ciudadana, y eso no había más remedio que hacerlo. Y esto, en principio, a pesar de las quejas, se ha hecho. Lo que ha ocurrido es que esta generalización de las prestaciones ha colapsado determinados sistemas, entre ellos el educativo, entre ellos el sanitario, entre ellos el de entretenimiento, entre ellos el de la seguridad ciudadana. La generalización de las prestaciones sociales conduce, sin lugar a dudas, al colapso de determinados sistemas de prestación de estas, de suministro de estas prestaciones sociales. Es un punto importantísimo, porque de lo que estamos hablando, en lo que vamos a estar pensando en el día de hoy, es cómo poner remedio a este colapso. Vosotros lo que estáis es sumidos en un colapso de determinadas fuentes o suministros de prestaciones por esta generalización inevitable de las prestaciones educativas. Este sería el diagnóstico, de la misma manera que es muy importante ponerse de acuerdo. A mí me pasa en casa cuando veo una humedad en el sostre, pues digo, oiga, esto será una humedad debida a una gotera o es debido a un mal uso del agua del vecino. Lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico correcto. Es lo que no se ha hecho o se ha hecho muy mal, como sabéis, con la crisis actual. Los famosos recortes o como queráis llamarlo. Yo me acuerdo que como economista me molestaba muchísimo que los gobiernos, amigos, científicos, no científicos, maestros, alumnos, se pusieran casi todos de acuerdo a la hora de diagnosticar lo que nos estaba pasando en que era una crisis planetaria. Yo digo, pero por Dios, ¿cómo me podéis decir, cómo podéis hablar de una crisis planetaria? Los economistas sabemos que a nivel de planeta se equilibran todas las cuentas. O sea que la cuenta del producto, más la cuenta monetaria, más la cuenta fiscal, eso da cero. O sea, los déficits de unos países equivalen a los superávits de otros países. Si usted me habla de una crisis planetaria como el diagnóstico de lo que me está ocurriendo, lo que me está sugiriendo es que he generado un déficit con Saturno, con Neptuno o con Urano. Y durante años este país estuvo sumido en un diagnóstico equivocado de lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque en lugar de decir que era la crisis específica de unos países específicos que se habían sobreendeudado, se me hablaba de una crisis planetaria. ¿Cuál es la única? Y en esto sí que no es una sugerencia, sino que os digo gratis la solución. La única solución posible para resolver esta contradicción, ¿cuál es? Son las políticas de prevención. O sea, tenemos que organizarnos de tal manera que mermemos, que reduzcamos la demanda futura de prestaciones, o por lo menos del tipo de prestaciones sociales tal y como las hemos entendido hasta ahora. Mediante una revolución en las políticas de prevención, debemos disminuir la tensión, la demanda sobre las prestaciones sociales del futuro. Y como no tengo tiempo de hablaros de más cosas o de pensar en muchas más cosas, ¿de qué podemos hablar hoy que nos ataña o que nos atañe a la prestación de contenidos educativos, a la revolución educativa? Pues bueno, yo creo que es evidente
que a lo largo de toda la evolución hemos despreciado de un modo increíble todo aquello que no coincidía con los requisitos específicos de la revolución industrial. Nosotros hemos prohibido, a mí no hace mucho, y lo he citado muchas veces, me paró en la calle una señora de unos 60 años llorando. Y lo primero que le dije fue, oye, no llores, ¿qué te pasa? Dice, no, es que usted me ha ayudado a darme cuenta de que podía por primera vez, me lo habían negado siempre, confiar en la intuición. Digo, claro, porque la intuición es admitido, comprobado hoy, que es una fuente de conocimiento tan válida como la razón. Y en la revolución industrial, que tuvo enormes ventajas, tuvo algún inconveniente, como el de meter en la cabeza de la gente, primero, que podíamos calcular la inteligencia individual de cada persona. Y la segunda cosa que nos metieron en la cabeza es que solo la conciencia contaba, que solo el pensamiento racional era el que determinaba las conductas de la gente. Y cuando les dijimos a la gente, a los amigos, oye, es que no solo lo hemos demostrado en el laboratorio con ratitas, que realmente el inconsciente es un cúmulo inacabable de datos que nos sirven para decidir lo que tenemos que hacer, sino que muchas veces cuando yo observo algo, ni lo analizo, porque no tengo tiempo, porque estoy corriendo de un sitio a otro, pero lo lanzo al inconsciente como un dato más, de manera que Barth y otros grandes economistas de Harvard lo que nos han demostrado es que el cúmulo de datos, de información que hay en el inconsciente es muchísimo mayor de lo que hay en el consciente. Y que nuestra conducta, aunque no me creáis, nuestra conducta está determinada en gran parte por nuestro pensamiento, por el cúmulo de datos que tenemos en el inconsciente. La primera revolución de este cambio en las políticas de prevención es, por supuesto, el aprendizaje emocional. O sea, ¿cómo es posible que hayáis podido vivir miles de años sin hacer ningún caso a las emociones? Si solo venís con las emociones al mundo, ¿cómo es posible, les digo yo a mis nietas, que no os hayan hablado en la escuela del desprecio? Cuando se despreciaba a alguien en la historia de la evolución, se le enviaba fuera de la cueva, se le despreciaba, se le condenaba a la muerte segura, se lo comía una hiena o un lobo. Y la gente, bueno, está aquí otro representante de este mundo que está ensayando, que está probando de qué manera podríamos introducir, aplicar en las escuelas el aprendizaje emocional. Nos dimos cuenta enseguida, antes de saber cómo, que eran tan ignorantes de estos conocimientos los ejecutivos como vosotros de las grandes corporaciones o de las empresas. Sabéis menos que los niños, o tan poco como los niños, de lo que es la gestión emocional. No tenéis ni idea. Y la gran revolución de los próximos años, estamos seguros, va a ser justamente la difusión de esta gestión emocional, no solo en el mundo educativo, sino también en el mundo corporativo. No tengo tiempo para más, ¿no? 2 minutos, ¿sí? Hay una cosa que yo creo que es importante. Estamos descubriendo algunos datos, sobre todo con ratitas, que nos dan ciertas
sugerencias sobre lo que puede ser esta gran revolución. Y desde luego esta gran revolución lo que va a implicar, y en eso yo os pido vuestra ayuda, es que sepamos de alguna manera diseñar, profundizar en el conocimiento de lo que llamamos las nuevas competencias necesarias de las que no disponen los alumnos y que hacen que hoy haya un 45% de parados entre la juventud. Porque lo único que saben o lo que les hemos enseñado son las viejas competencias, las típicas de la revolución industrial. Yo recuerdo muy bien cuando era joven que lo que importaba no era lo que me gustaba, no era la creatividad, porque aquella sociedad no estaba impregnada de la necesidad de que la gente fuera creativa, sino de que supiera lo que estaban demandando las empresas en aquellos momentos para conseguir un trabajo. Eso era lo fundamental. Entonces, en el diseño, me diréis, ¿cuáles son, Eduardo? Apúntanos, ¿cuáles son esas nuevas competencias que van a transformar la vida de la gente? Y es muy fácil. Yo diría que las sabemos cuáles son, pero no sabemos realmente todavía profundizar en ellas lo suficiente como para que la puedan aprender. Pero la primera es esta incapacidad. Yo me acuerdo todos los días de la cantidad de mamis, de mamás que me encuentro preocupadas, que me dicen, oye, mis hijos o mi hija ha perdido la capacidad de concentrarse en un tema, y eso es obvio que se debe a esta multiplicidad de soportes en que está metida, que si el IFO, que si el no sé qué, que si el móvil, que si la tele, que si la red, que si... Y dices, mira, te equivocas de lleno a lleno. O sea, y en eso, aquí está Prexi, está por ahí, sí, el profesor. Sé que en uno de sus libros, y yo la vi luego en la práctica, esta camiseta, en donde dice, Mom, llevaba el chico, el adolescente, decía, Mom, it is not a deficit attention, no es un déficit de atención, mamá, es that I am not interested, que no estoy interesado. O sea, que me estás hablando del mundo de la revolución industrial y no del mundo de la sociedad del conocimiento. Y hay técnicas específicas para concentrar el conocimiento, la atención, a pesar de esta multiplicidad en las bases. Trabajar en equipo, colaborar en equipo. Y esa es otra pregunta que hago constantemente a mis nietas. Les digo, pero en la escuela os han explicado cómo se trabaja colaborando y no solo compitiendo unos con otros. ¿Os han explicado las técnicas para trabajar en equipo? Es que es importante y es una de las nuevas competencias. En una lista de 10 o 12 como máximo, pero yo no tengo más tiempo para estar con vosotros hablando, sino escuchando, y por eso os dejo en estos momentos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, don Eduardo. Al final de las 4 intervenciones tendremos un turno de preguntas y respuestas para poder escucharlas de nuevo. Tiene la palabra John Nell, cuando quieras. Buenos días a todos, es un gran placer estar aquí. Cuando sonó el teléfono de Eduardo, dado que es algo tan importante, recordé una historia del reino de Inglaterra. Cuando estaba inaugurando un edificio, estábamos pasando por este sitio y comenzamos a hablar con alguien y
En ese momento también empezó a sonar el teléfono y esta mujer pasó al menos 30 segundos intentando ignorar el teléfono. Mientras que la reina de Inglaterra le hablaba y al final la reina le dijo, creo que tal vez debería responder el teléfono, puede ser que sea muy importante. Y creo que es probablemente lo mismo que ocurrió con Eduardo. Bueno, no soy un educador. Trabajo en el mundo empresarial, soy un consultor que trabaja con organizaciones públicas privadas, pero sí solía ser un educador. Trabajé como profesor durante 8 años y aunque no, aún trabajo como educador porque tengo un libro que se llama MBA en 80 Minutes y sigo dando charlas al respecto, así que todavía tengo cierta sabiduría y conocimiento y aunque nos he perdido solo 20 minutos, traigo un poco de sabiduría para ustedes y por esa razón voy a disculparme con los intérpretes porque voy a hablar bastante rápido, así que me disculpo de antemano. Bueno, tengo un mensaje bastante sencillo que darles hoy y eso es de lo que se trata en mi conferencia. Les explicaré por qué creo que los educadores están en peligro. En un gran peligro, de hecho, de tener un debate sobre cómo educar a la gente, cómo deberíamos educarlos y cómo nos sabotean otras personas, en particular por parte del mundo empresarial. Y creo que los educadores deben poder moldear los debates respecto a cómo moldear el carácter de los estudiantes. Pero creo también que la razón por la que los educadores no hablan sobre esto en los debates es porque no estamos cambiando lo suficientemente rápido y la educación no responde a los tiempos en los que vivimos tan rápido como deberíamos y por ello los resultados. No hablamos con la confianza que necesitaríamos en este tipo de debates. Y por eso la pregunta que nos han hecho hoy, cómo enfrentar estos retos del futuro con los jóvenes, tiene que ver con luchar contra viejos fantasmas y asumir lo nuevo. Y reimaginar la educación para el siglo XXI. Y por eso tiene que ver con ganar las batallas que hemos perdido en el pasado, sobre los principios de la educación. Y también tener la autoridad para ganar estos debates y poder cambiar así más rápido. Aquí tengo mis diapositivas. Bueno, voy a decir 3 cosas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan lo que digo? Hemos hablado de los peligros del momento. Ahora sí, no me escuchan cuando hago eso, ¿verdad? Bueno, intentaré quedarme tranquilo. Un gran reto para mí. Bueno, hemos escuchado a Eduardo que vivimos en tiempos difíciles y eso también hemos escuchado muchas voces de los peligros de la educación y creo que es importante comprender el momento. Estamos viviendo un momento difícil y tenemos que comprenderlo como educadores. Esto es uno de los retos. Creo que es importante cuando hacemos esas cosas. Quiero traer un amplio punto de vista ahora. 72 millones no se encuentran ahora mismo en la escuela primaria en el mundo, en varias zonas debido a los conflictos. También nos encontramos, por ejemplo, con que tenemos que pensar entonces en todo el tipo de relaciones que estamos haciendo. Somos unos privilegiados a pesar de todos los problemas que tenemos. Porque tenemos que recordar eso. No deberíamos olvidar que somos unos afortunados por estar en el mundo desarrollado y poder darle oportunidades a nuestros niños. Pero esto, bueno, quizás sería un punto de debatir otro día. Entonces, lo que vamos a hacer en este panel, básicamente, o lo que voy a hacer yo en estos breves minutos, es simplemente hablar sobre los retos sociales e intelectuales a los que se enfrentarán los jóvenes en el futuro y cómo podemos prepararles para ellos. La primera respuesta que les voy a dar es que claramente no podemos simplemente enviar la educación para que se adapte a las necesidades de los negocios y la economía. No les estoy diciendo que no escuchen a las empresas, no, claramente son importantes en este papel. Pero lo que tenemos que hacer, sobre todo aquí, es tener en cuenta cuál es la importancia. Y uno de los problemas en este momento es, y no es exactamente la situación en España, pero sí conozco la de Inglaterra, es que tenemos una crisis y las voces de las empresas cada vez son más altas y es lo único que escuchamos. Y escuchamos que la educación falla y no nos entregan lo que nos tienen que dar. ¿Por qué tenemos gente maravillosa y por qué no les enseñamos lo que necesitan? ¿Por qué no tenemos ya a gente preparada para poder hacer los trabajos que puedo ofrecer y así los trabajos saldrán adelante y poder cumplir los objetivos empresariales? Entonces, básicamente aquí es normalmente lo que hablo sobre esas antiguas batallas perdidas. Aquí pueden ver que este es un debate antiguo, pero mucho. Y normalmente cuando estamos hablando en la Universidad de Cambridge, estamos hablando de uno de los libros más interesantes, que es ¿para qué sirven las universidades?
Puedo ver aquí una de las citas que está, pero básicamente lo que dice aquí esta cita es que la crítica del siglo XX es que continuamente se ha escuchado quejas sobre lo que hacen las escuelas y la universidad y que lo que enseñan no sirve para nada y que no se centra en las necesidades de las empresas. Y yo creo que, bueno, quizás un punto de vista válido, pero peligroso, desde luego. Entonces, yo siempre he querido estar preguntando a la gente para qué son las universidades, para qué es la educación. Así que, por ejemplo, en 1918 se comentó que las universidades serían centros para la cultivación y el cuidado de las aspiraciones ideales más grandes y elevadas de la comunidad. Básicamente esto quiere decir que tenemos que dar a los jóvenes las destrezas y los valores que necesitan para poder tener éxito en la vida. En algún momento debemos perder la importancia de lo que estamos haciendo, porque nuestro trabajo es dar inspiración, educación y bienes públicos. No estamos aquí simplemente con un servicio de marketing para las empresas futuras. Entonces, yo creo que, ahora he dicho esto, pasamos claramente a lo que hay que evitar. Así que en esta sección generalmente me gustaría que todos pensaran, hay que reescribir la visión de nuestra organización, de nuestra escuela, y tenemos que erradicar los clichés de las empresas. Probablemente hay que mejorar el conocimiento de la economía, conectar con los usuarios finales. Este sería uno clásico. O, por ejemplo, lo que es hacia donde nos dirigimos, que es, quiero conseguir que se aprueben los objetivos que yo pretendo conseguir. El mayor peligro aquí en la educación es, quizá, que cuando empezamos a hacer esto, perdemos primero el deseo de perfeccionamiento y quiénes somos. Y como educadores tenemos que describir cuál es el propósito de lo que hacemos en nuestros propios términos y con nuestras propias palabras. Entonces, no se trata de no escuchar a las empresas, porque podemos aprender mucho de ellos. Pero, por ejemplo, me gustaría aquí confiamos más en los educadores o en los economistas. Pues en una ocasión se dijo, si se muere no lo oímos. Básicamente el presidente de Estados Unidos dijo, por un lado tenemos los educadores y por otro lado tenemos las empresas, y los economistas no nos pueden dar una explicación de cuál es el que tiene más peso. Entonces, lo que no podemos hacer es imaginar los trabajos que habrá en el futuro con tecnología que todavía no se han inventado. No sabemos qué trabajos tendrán nuestros alumnos dentro de 10, 20 años. Y es muy peligroso, entonces, preocuparse por eso. Nuestro trabajo es llegar a la perfección y no preocuparnos por cosas que todavía no sabemos. Entonces, no podemos preparar a la gente para el futuro simplemente basándonos en la instrumentalización de la educación. Lo positivo es que sí que podemos asegurar la educación, asegurarnos que los alumnos comprenden lo que pasa hoy en día y que aprenden junto con sus profesores a cambiar lo que es el cambio y a ser cada vez más flexibles para el futuro. Tal y como lo está haciendo, por ejemplo, la empresa. Tenemos que también dedicar muchísimas inversiones a esto. Hay que comprender el presente y, claro, nuestro presente es muy paradójico. Y tenemos unas nubes negras, unos nubarrones encima impresionantes. Estamos hablando de la situación fiscal, estamos hablando de la sostenibilidad económica, pero también vivimos en una época increíble de oportunidades, de colaboración, de creatividad. Es verdad, nubarrones. Yo no tengo que explicarle a los españoles lo que está pasando, ¿verdad? Porque más del 50% de nuestros jóvenes están desempleados. Es una catástrofe. Es una catástrofe absoluta. Incluso nuestro desempleo en Estados Unidos ha aumentado en el último año de una manera vergonzosa. Y entonces tenemos, por ejemplo, muchísimos licenciados, como pueden ver aquí, que están desesperados buscando trabajo con el currículum colgado, como si fuera un renuncio. Entonces tenemos estos retos, pero también tenemos todas estas oportunidades, así que voy a hablar de eso en los próximos minutos. Estamos hablando, por ejemplo, de la creatividad a través de las redes sociales, también de la co-creación. Y también es que es un movimiento creativo increíble. La educación tiene que ser fluida y tiene que estar dirigida a ese futuro en relación con estos cambios. Entonces voy a hablar sobre algunos de estos cambios. Esto va a ser todavía más rápido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar algunos de las diapositivas. En primer lugar, la tecnología. Si estamos hablando del ser humano, el ser humano cambia. Esto es una cita que pueden leer, si saben inglés. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están ahora tuiteando? Por favor, levanten la mano.
manos, están tuiteando al suelo, tan poquitos. ¿Cuántos usan las redes sociales habitualmente? Venga, vamos, esas manos, arriba las manos. Vamos, ahorita ustedes. Mientras hacemos esto, mientras vamos trabajando en la red y la red aparece cada vez más porque la tenemos en los teléfonos móviles, estamos comunicándonos de forma diferente y de esa manera cambiamos como personas. Y eso es lo que tiene que ver con esta cita y la conectividad. Estamos esperando que la conectividad cambie el mundo, pero también hay que disfrutarlo. Así que piensen cuando ustedes tengan 8 años. Piensen en los próximos 8 años. Yo soy muy mayor, algunos de ustedes no son tan antiguos como yo, son más jóvenes. Piensen cuando tengan 8 años y se pregunten cualquiera de estas cosas. ¿Tenían ustedes su blog entonces? ¿Lo tienen ahora? ¿Hacían vídeos? ¿Lo hacen ahora? ¿Tenían una cámara digital? ¿La tienen ahora? Este es el mundo en el que nuestros adolescentes viven, y nuestros adolescentes desde los 9 años están viviendo. Esto cambia lógicamente sus expectativas del mundo y de la escuela. Entonces hay que recordar que hay un reto fundamental, que es cómo podemos preparar y educar a estos niños que ya son nativos digitales. Y de repente, todas las lecciones que se concibieron en una época en la que todo era el libro escrito y lo que apuntábamos en el cuaderno, ya no tiene nada que ver con esto, ya no tiene con la creatividad y con el aprendizaje. Y han oído hablar de los juegos online. Esta es la idea que estamos pensando, que esta estructura de los juegos, de los videojuegos, permitan su cooperación, su trabajo en grupo. Por ejemplo, hay unos textos interesantísimos sobre esta tecnología. Yo, por ejemplo, puedo estar básicamente limpiándome los dientes y tengo puntos, porque tengo puntos por higiene oral. Pero puedes dar puntos a la gente por hacer las tareas domésticas como si fuera un videojuego. O, por ejemplo, podemos utilizar esto también en otro tipo de áreas. Hay cosas muy importantes que se pueden hacer aquí. La mayor parte de los chavales que juegan, y yo jugaba los videojuegos, pero bueno, yo soy una persona, podría decirse un dinosaurio, tengo 46 años, yo nací mucho antes del Atari. Entonces, no se trata solo de los adolescentes que son un poquito frikis, con el flequillo, el Justin Bieber y la camiseta ancha. Se trata de todo el mundo, porque es la industria. Doing different types of games. Huge opportunity for educators around family learning. And this is a screensaver for Mass Bingo. My daughter... Por ejemplo, aquí mi hija está jugando videojuegos sobre matemáticas. Entonces, tengo una serie de aplicaciones en su iPad para que ella pueda utilizarlo y le digo, ¿por qué no haces esto? Y ella lo hace y entonces viene y me dice, está bien. Y me dice, ¿por qué no puedo jugar de esta manera en clase? Porque ella va a clase y le dan una hoja y la profesora se va mientras tiene que hacer el examen o el ejercicio y la profesora vuelve y no le dicen nada, si está bien o está mal, como hago yo. Y entonces, ¿por qué no pueden utilizar este tipo de tecnología en tiempo real? Entonces, si un profesor, por ejemplo, le puede estar enseñando cómo lo está haciendo y luego mostrarle las respuestas y así reciben un feedback inmediato. Otra de las cosas que puede cambiar en el futuro es cómo vamos a comprender, por ejemplo, las redes abiertas. Y entonces, yo he leído sobre un poco de esto últimamente. La educación tiene que innovar cada vez de forma más rápida. Necesitamos un nuevo paradigma, hay que cambiar rápidamente. Pero toda esta innovación se hace a través de redes abiertas y se hace a través de esta maravillosa cita de Bill Joy, que es da igual quién eres, porque la mayor parte de la gente inteligente trabaja para otra gente. Y yo no sé si ustedes tienen una escuela, pero seguramente podrán decir que sí, tienen profesores, pero ¿cuántos profesores maravillosos tienen? ¿Cuáles son sus compañeros en la red? ¿Con quién están trabajando? ¿Con cuántas empresas hablan? ¿Con cuántos diseñadores de web? ¿Con cuántos expertos en medios y en redes sociales? Si, por ejemplo, podemos hablar con gente que marque una diferencia en nuestro sistema de educación, yo creo que es fundamental. Yo sé que Richard va a hablar luego sobre cómo ha utilizado todas las posibilidades en su escuela, porque uno no innova si no lo intenta. Y finalmente hay que recordar que los jóvenes van a tener que tomar decisiones mucho más difíciles que las que tomamos nosotros y tendrán más responsabilidades. Y tenemos que tener en cuenta que tienen un entorno económico y profesional mucho más complicado que el que tuvimos en su día. Nuestros padres, los míos, los vuestros, no eran recibidos por las empresas, tenían un trabajo y cuando terminaban el trabajo se jubilaban, pero ahora mismo tenemos muchísimos autónomos
Y hay gente que está cambiando de trabajo continuamente. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que una persona tiene aproximadamente 15 empleos desde que empieza hasta que se jubila. Entonces, todo esto un educador lo tiene que tener en cuenta. Yo creo que la responsabilidad de los educadores ahora mismo hay que tener en cuenta que ante todo lo que tenemos es qué es de lo que vamos a hacer va a tener importancia, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros objetivos. Y cuando hacemos esto también tenemos que preparar a la gente y tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho, efectivamente, que es preparar a la gente, no solo para el futuro, sino también hay que aprovechar lo que se ha hecho en el pasado, no hay que desprestigiarlo. Y yo creo que lo fundamental es decirles, y esto no es un comentario sobre la educación, yo creo que para ser educador podemos considerar que esto es una maldición, pero una bendición, y todo el mundo tiene una opinión sobre los educadores, pero yo creo que también tengo las mías y me gustaría compartirlas sobre lo que pueden y lo que hacen. Entonces yo creo que la clave aquí es recordarles, no piensen únicamente en las destrezas, aquí hay que pensar en el carácter y también en el programa curricular, también hay que pensar en cómo enseñar a los jóvenes a vivir una buena vida y de forma sostenible en un futuro complicado. Y yo creo que aquí también he estado hablando con algunos consejeros delegados sobre educación y me han dicho abiertamente que probablemente las empresas necesitan muchos más licenciados de filosofía y muchos menos de MBA. Entonces, hay decisiones muy complejas que hay que tomar y sobre todo en el futuro, y por eso es importante recordar, y yo les estoy diciendo a mis hijos que lean libros de filosofía en casa, y les estoy diciendo esto porque creo que es fundamental darle a un niño la posibilidad de preguntar una buena pregunta, y la filosofía nos aporta esos instrumentos para plantear buenas preguntas, y esta desde luego es una opinión personal, yo creo que te mejora en la vida. Y finalmente me gustaría centrarme en cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto la charla de Ted Robinson en YouTube, por ejemplo. Deberían verla, desde luego, porque yo creo que se hizo viral por un motivo, porque básicamente tenemos que hablar de la creatividad y la colaboración en las escuelas. Es tan importante como saber leer y escribir, y tal y como funciona la educación hay que cambiarlo, porque las escuelas se prepararon para la revolución industrial y no para la revolución de la información. Tenemos que colaborar. Quizá algunos de ustedes probablemente hayan estudiado la información de Cisco. Si uno se fija en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2005, el 17% de los nuevos empleos creados tenían que ver con la interacción y se exigía que la gente tuviera una alta capacidad para la interacción social, para la colaboración y la creatividad. Así que estos son puntos fundamentales y tenían que haberlo aprendido ya en el colegio. Y entonces, lo que no podemos decir es, no podemos seguir aburriendo a los alumnos, ya no más, ya no pueden seguir así las escuelas. Si somos jóvenes, incluso si tienes el privilegio de poder ir a clase y tienes tranquilamente un portátil y tienes un teléfono móvil y tienes internet, no te encuentras de repente en la escuela que estás en una línea plana y te encuentras desconectado. Así que aquí tenemos que hacer frente a esta realidad. Tenemos que tener también la posibilidad de ofrecer asesoramiento a nuestros alumnos. Tenemos básicamente darnos cuenta que es muy importante darles asesoramiento sobre su futuro profesional, porque ahora mismo son muy malos estos servicios. Y entonces tenemos, por ejemplo, chavales que han tenido que crear blogs o páginas en Facebook diciendo, esto es lo que yo quiero ser de mayor, necesito consejos, necesito ayudas. Entonces esta chica lo hizo y ahora está obteniendo ayuda y asesoramiento de personas, y esto es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta, porque obviamente nosotros queremos ayudar a los chavales a que mantengan sus aspiraciones, pero tenemos que hacerlo de forma realista, y el mundo cambia a nuestro alrededor y tenemos que conseguir que los chicos cambien con el mundo. Entonces es fundamental escuchar a las aspiraciones de los jóvenes, y básicamente, por ejemplo, cuando yo era joven, y fue hace más de 16 años, entonces yo estaba estudiando con varios jóvenes en el Reino Unido. Hicimos muchas encuestas sobre lo que querían y lo que no querían hacer, y muchas de las respuestas que recibimos en aquella época fue que las escuelas no les permitían aprender de la vida, solo aprendían para pasar exámenes, para aprobar exámenes. Y entonces yo creo que eso en España también pasa. Yo creo que desde entonces no ha cambiado mucho. Entonces, en estos últimos 20 años no han cambiado mucho las escuelas. Tenemos también que, por ejemplo, que cuando les estamos dando asesoramiento sobre qué pueden hacer profesionalmente, estamos teniendo en cuenta sus aspiraciones, lo que pueden aprender, lo que se les da bien. Y entonces yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas que el estudio que llevamos a cabo
cabo nos permitió ver y que seguimos viendo es que los jóvenes se sienten muy inseguros en relación al futuro, tienen muchas incertidumbres, no saben cómo van a gestionar su vida. Entonces, si uno piensa mucho en ¿realmente nos preocupa esto? Les mostramos que nos preocupa esto, estamos trabajando con ellos, les estamos mostrando modelos de cómo hacerse cargo de estas aspiraciones y estas preocupaciones. Entonces, hay que hacer que la gente sea fuerte, pero también independiente. Y esto es fundamental. Y estoy hablando del Reino Unido aquí, porque es lo que yo conozco, pero yo creo que eso no está pasando. Yo creo que hay que utilizar las herramientas adecuadas para esto. Por ejemplo, en nuestras escuelas estamos trabajando con los estudiantes, pero estamos trabajando sobre cómo hacerles más fuertes, más resistentes. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos hacerlo con las innovaciones que tenemos hoy en día? Entonces, finalmente, pensad en el principio de este panel. Si estamos pensando ahora mismo sobre las necesidades sociales que van a tener los alumnos en el futuro, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Estamos planteando las cuestiones correctas? Si, por ejemplo, llega un empresario lleno de opciones y posibilidades y no sabe muy bien qué quiere, pero es que por hoy no sabemos qué tipo de trabajo les van a ofrecer dentro de 15 años a nuestros estudiantes. Entonces, ¿nos estamos planteando las preguntas correctas? ¿Estamos preparando programas de estudios que son adecuados? ¿Estamos trabajando con los hábitos y con el carácter de los alumnos para que tengan un futuro? También, por ejemplo, una de las citas de Claxton, bueno, básicamente él estaba hablando de esta necesidad de aprendizaje, esta idea que la escuela tiene que ofrecer una formación muy rica y exponer a los jóvenes a modos de pensar y de conocer, darles las herramientas intelectuales, cognitivas y filosóficas para que comprendan el mundo. Y ese es básicamente el papel del educador. Y básicamente vosotros ahora tenéis un reto muchísimo más mayor, porque ahora tenemos un mundo que ha perdido el eje y tenemos ahora que ver nuevas formas de vivir en este planeta porque las antiguas se han destruido y tenemos nuevos retos para darle a los jóvenes las herramientas para que tomen las decisiones correctas. Así que esta es la cita de Claxton que básicamente resume lo que he querido decir. Si queremos que los jóvenes sean personas con espíritu empresarial, lo que tenemos que decirles es no enseñarles cómo gestionar cuentas, sino hay que enseñarles a ser valientes, a plantear preguntas, a ser resistentes, tener recursos, ser creativos y desear colaborar. Y este básicamente es mi cita final porque yo creo que es la verdad. Y yo creo que básicamente estos son los atributos en los que tenemos que pensar y es lo que tenemos que ofrecerle a los jóvenes en lugar de darles siempre ese equilibrio entre las destrezas técnicas y los conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, John. Por momentos, al final y en medio de la intervención, parecía que habían salido tanto John como Eduardo de la misma escuela. Quería decirle simplemente que don Ignacio Martínez, nuestro próximo ponente, ayer mismo presentó su último libro aquí en Madrid, que se titula El primate que quiso volar. Don Ignacio. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí. Y quiero empezar diciendo que, aunque se me presenta como investigador y hablaré como investigador, yo me defino como un profesor. Es la parte de mi quehacer y de mi personalidad con la que me identifico más plenamente. He sido profe de secundaria muchísimos años y ahora soy profesor en la universidad. Así que es para mí un placer enorme pues, estar entre compañeras y compañeros, entre personas que se dedican a la educación. Bueno, cuando los tiempos son tan difíciles y uno no sabe si correr a la izquierda o a la derecha porque las circunstancias cambian y cambian de manera imprevisible, pues es bueno mirar algún sitio que no cambie, que sea estable. Cuando el futuro es incierto, podemos intentar analizar en el presente, buscar qué parte de la naturaleza humana pensamos que no va a cambiar, porque esa es importante tenerla, porque es con lo que vamos a trabajar en el futuro. Caramba, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero seguiremos teniendo 2 brazos y 2 piernas, seguiremos teniendo una cabeza sobre los hombros, nos seguiremos queriendo, amando, estaremos tristes por las noches, seguiremos amando la belleza. Es decir, hay una serie de cualidades de las personas con las que hay que contar siempre, porque venga como venga la tempestad, son las herramientas, nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y desde Darwin sabemos que la naturaleza humana tiene un componente histórico. La naturaleza humana se ha forjado a lo largo de millones de años de evolución
mediante el juego de la mutación, la presentación de posibilidades genéticas y fenotípicas y la selección de los más aptos, de manera que lo que hoy somos pues tiene un largo bagaje en la historia de los seres humanos. Y quizá por eso me han pedido que venga a hablarles hoy a ustedes aquí, porque mi otra especialidad, además de ser profesor, es que me intereso e investigo en la historia de los seres humanos. Y de esta historia me gustaría comentarles 3 aspectos, 3 episodios, que he titulado como si fueran los títulos de 3 novelas, para que nos sirvan para reflexionar más adelante. Primero me ocuparé de una cuestión que yo creo que preocupa muchísimo a todo el mundo. No sé si se está viendo en la pantalla. Sí. Y que todo el mundo piensa que sabe a qué nos referimos, cuando nos referimos a cuál es la profesión más antigua de las personas, pero en esto hay un terrible malentendido. Para saberlo hay que bucear en el tiempo profundo y arrancar cuando las personas, cuando nuestro linaje, cuando nuestros lejanísimos antepasados, que ya se habían desgajado de la estirpe común a los chimpancés y a los gorilas, pues ya se paseaban por el planeta durante nuestra familia, la familia humana, tiene hoy sabemos casi cerca de 7 millones de años de evolución. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, 5 larguísimos millones de años, si nos hubiéramos encontrado, pues nos veríamos así. No éramos apenas otra cosa que chimpancés bípedos. Es decir, nos erguíamos sobre las extremidades inferiores, caminábamos, pero nuestro cerebro, nuestro comportamiento, nuestro crecimiento, nuestra alimentación, nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos con los demás, no eran diferentes a las de un chimpancé. Y entonces ocurrió que alguien tuvo una idea. Bueno, seríamos así. Hace aproximadamente 2 millones de años, uno de estos chimpancés bípedos, el primer representante del género Homo, por definición, pues tuvo la idea de hacer algo que no se le había ocurrido a ningún animal antes, que es rebelarse contra la naturaleza, cambiar el curso de la historia. Se le ocurrió que una piedra redonda podría servir para algo más que para machacar, porque pensó que dentro de esa piedra había una cosa que no se veía, pero que se podía obtener un filo, y empezó a golpear piedras. Nació la tecnología de la industria lítica y aparecimos lo que llamamos el género Homo, los primeros seres humanos, en concreto de la especie Homo habilis. Esos filos que se dotaron en las piedras pues permitieron cambiar de nicho ecológico, acceder a nuevos recursos y desde entonces hasta aquí pues ha sido todo muy rápido. Pero este es un cráneo de la especie Homo habilis que tiene un cerebro mucho más grande que el de cualquier otro homínido anterior. Los homínidos anteriores, los chimpancés bípedos de los que les hablaban, su promedio de capacidad craneal rondaría los 450 centímetros cúbicos. Pero estos Homo habilis ya llegaban a los 700. Caramba, es una diferencia muy grande, porque el tejido nervioso es carísimo. Es carísimo de gestar en el útero materno, es carísimo de alimentar con leche de altísima calidad, mientras los niños y las niñas son lactantes, y luego es carísimo de mantener el resto de nuestra vida. Así que una pregunta muy buena, que voy a intentar en este capítulo o en el siguiente contestar, es ¿para qué sirve este enorme cerebro que tenemos sobre los hombros? Bueno, como digo, esta especie le fue muy bien, prosperó muy rápidamente porque enseguida dio lugar a otra especie con un cerebro aún mayor, la llamamos Homo erectus, y su promedio rondaba los 850 centímetros cúbicos. Caramba, también un gran salto desde Homo habilis. Y asociado a esta especie y a ese incremento cerebral aparece una nueva manera de tallar la piedra. Ya no se limitaban a dar golpes a una piedra para obtener un filo. Ahora la cosa era mucho más compleja. Estas personas tenían en su mente, mucho antes de haber visto nada parecido, algo que querían construir, que son esos maravillosos bifaces que ven ustedes ahí. Un bifaz no se obtiene golpeando una piedra a lo loco. Hay que saber qué es lo que uno quiere hacer. No solo hay que saberlo, hay que saber en las secuencias exactas de golpes y en qué orden hay que hacerlo para obtener un bifaz. Para hacer un bifaz es muy complicado. Como digo, tiene toda una sintaxis, tiene todo un procedimiento. Y esto es tan complicado que la mayor parte de los especialistas, de los arqueólogos y de los psicólogos que se ocupan de la prehistoria, pues la mayoría coincide que debió de ser en este momento cuando inexorablemente apareció una de las grandísimas señas de identidad del ser humano. Aquello ya era tan difícil de hacer que no se plasmó en los genes. Aquello se iba haciendo de generación en generación porque unas personas se los iban enseñando a las otras. De manera que enseñar a los demás a hacer las cosas, transmitir la cultura, está en las raíces de lo que consideramos como ser humanos. Así que, si me permiten, el oficio más antiguo y quizá el más hermoso, del que yo por lo menos me siento tremendamente orgulloso, pues no es otro que el de ser maestro, el de ser profesor, ayudar a los demás a entender las cosas. Pero es un oficio muy difícil, porque cuando queremos enseñar a los demás, a veces lo que hacemos es desenseñarlos, como nos han contado en intervenciones anteriores. Tenemos que tener mucho cuidado. En esta relación que tenemos con las personas a las que queremos enseñar, si no conocemos bien cómo funcionan sus mecanismos mentales, podemos hacer a veces más ruido o más daño de lo que pensamos. Les hablaré ahora, en el siguiente capítulo,
de esta saga de 3 episodios del extraño caso de la sima de los huesos, en el que me voy a ocupar sobre todo de una pregunta que dejé antes en el aire. ¿Para qué sirve nuestro enorme cerebro? Voy a dar un salto de casi 1 millón de años. Esas piedras talladas que les he mostrado tienen cerca de 1.700.000 años. Y el cráneo que les mostré, que decía que tenía 850 centímetros cúbicos, tiene a esa antigüedad 1.700.000 años. Voy a dar un salto de más de 1 millón de años. Voy a ir a uno de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que se conoce con el nombre de la sima de los huesos, que tiene 500.000 años. Y vamos a ver en ese enorme lapso de tiempo qué le ha ocurrido a la humanidad, desde que les hemos dejado con ese cerebro y con esa tecnología de la talla de la piedra. Bueno, la Sierra de Atapuerca es mundialmente famosa, es patrimonio de la humanidad, de hecho, porque en ella se enclavan un número extraordinario de yacimientos de que cubren toda la prehistoria europea. Estos son los 3 más famosos: la Grandolina, la Sima del Elefante y la Sima de los Huesos. Allí están los huesos de los primeros europeos, de los primeros seres humanos que poblaron el continente. Y en la Sima de los Huesos, que es un lugar especial que está enclavado muy profundo, en una de las galerías de la Cueva Mayor, esta es la Sima de los Huesos, un lugar fantástico que, como ven, es una sima, un auténtico pozo vertical que se hunde en las entrañas de la Sierra de Atapuerca y que da paso a un yacimiento de muy reducidas dimensiones físicas, pero de unas extraordinarias dimensiones científicas y emocionales, porque posiblemente estamos hablando del primer santuario de la humanidad. En cualquier caso, es el yacimiento que ha proporcionado más fósiles humanos del planeta. Hasta la fecha se han recuperado aquí más de 6.500 fósiles humanos. Es un número extraordinario, que corresponden al menos a 28 personas, mujeres y varones, niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes. Incluso tenemos una persona que seguramente rebasó los 60 años de edad cuando murió, que duermen juntos, arropados por un velo de arcilla que los ha conservado hasta nosotros y que venimos excavando desde el año 1984. Entre los fósiles de la sima de los huesos más famosos destacan estos 2 cráneos, que aparecieron hace ya casi 20 años. Los conocemos como el cráneo 5 y el cráneo 6, familiarmente los llamamos Agamenón y Miguelón. Pero a lo largo de los años, el trabajo de mis compañeras y de mis compañeros ha permitido que en la muestra de la sima de los huesos haya muchísimos más cráneos. Y con las nuevas técnicas de tomografía axial computerizada y reconstrucción tridimensional por ordenador, podemos medir virtualmente con gran precisión los volúmenes endocraneales. Y hemos descubierto que esta población, su cerebro era tremendamente grande, mucho mayor que el de Homo erectus. ¿Se acuerdan de los 850 centímetros cúbicos de Homo erectus? La población de la sima de los huesos, en promedio, tiene 1.250 centímetros cúbicos. Muchas personas en esta sala tendrán un cerebro de ese tamaño. Ya tenemos valores en la sima de los huesos que empiezan a ser muy parecidos a los de la población humana actual. Y claro, nos podemos preguntar, ¿qué hacían con esos grandes cerebros? ¿En qué invertían esa enorme masa encefálica? Recuerdo una vez que llegué a casa y le dije a mi mujer, digo, oye, ¿sabes que los chicos tenemos el cerebro en promedio más grande que las chicas? Y me preguntó como un rayo, caramba, ¿y qué hacéis con lo que os sobra? Pues podemos preguntarnos lo mismo, ese exceso de cerebro desde el Homo erectus, ¿en qué se ha empleado en esta población? Bueno, uno de los objetos más extraordinarios de la prehistoria mundial también procede de este yacimiento. Ahí lo tienen ustedes a punto de ser extraído de la arcilla de la sima de los huesos, rodeado de fósiles de animales y de fósiles humanos, como ese molar que señala el círculo. Y aquí lo tienen ustedes en primer plano. Es un hacha de piedra maravillosa, tallada en una roca cuarcita de color rojo que es rarísima en las faldas de la Sierra de Atapuerca. Es la única pieza de industria que aparece en un yacimiento que está bien dentro de una cueva con los cadáveres de 28 personas. Los miembros del equipo estamos seguros, desde hace tiempo hemos propuesto como la hipótesis más probable, que la acumulación de cuerpos en la sima de los huesos es de carácter funerario. Es decir, la primera evidencia en la historia de la humanidad de cultura de la muerte, la primera que se conoce, la más vieja. Y asociados con ellos hay este bifaz, que nosotras y nosotros pensamos que es un objeto simbólico, un objeto votivo. Sería el primer objeto simbólico de la historia de la humanidad. Y por eso lo hemos llamado Excalibur, para que quede claro lo que pensamos de esta piedra tallada fantástica. Pero, sea cierto o no, lo que es seguro es que Excalibur es un hacha de piedra. Y es exactamente igual que las que tallaban los Homo erectus hace 1.700.000 años. Caramba, ha pasado casi 1.200.000 años de historia de la humanidad. El cerebro ha aumentado en su tamaño un 50% a un extremo extraordinario de coste y, sin embargo, la tecnología es la misma. Esto es una gran incógnita. ¿En qué empleaban el cerebro estas personas? Pues, si quieren saber mi opinión,
en la que coincido con otros muchos autores, esa enorme masa de neuronas que tenemos sobre los hombros no es para resolver los problemas del mundo, no es para problemas de ciencias naturales, no es para hacer tecnología. Saben ustedes, los problemas tecnológicos y ciencias naturales son muy fáciles, son muy simples. Hay trillones de electrones en este universo, pero son tan fáciles de entender que todos cumplen las mismas ecuaciones matemáticas. Eso sí, hace falta una pizarra, hay que llenar una pizarra, pero cumplen una ecuación matemática. Pero cuando cualquiera de nosotros llegamos a casa por la noche y nuestra mujer o nuestro marido está de morros y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y nos dice, nada, caramba, eso no hay ecuación que le dé una solución. Seguramente necesitamos tantas neuronas, necesitamos una computadora tan grande, porque el mayor problema de este universo sois vosotros, somos nosotros. El mayor problema de este universo es saber qué vais a hacer en el momento siguiente. Y es un problema tremendo, porque cada uno de vosotras y de vosotras, de las que depende mi supervivencia, porque somos animales que vivimos en grupo, fuera del grupo estamos muertos, necesito saber qué pensáis. Es más, necesito que pensáis lo que yo quiera que penséis. Nos estamos continuamente manipulando, continuamente leyendo la mente los unos a los otros, continuamente intentando escribir en la mente de los demás lo que queremos que los demás piensen. Y caramba, es muy difícil, porque cada uno tenemos una historia personal muy complicada, con nuestros éxitos, con nuestros traumas, con nuestras frustraciones. Y claro, además no solo somos muy imprevisibles, resonamos, accionamos como los demás. Si esto fuera ahora mismo un escenario de chicas de 19 años, yo no me estaría comportando como me estoy comportando ahora. O si fuera un escenario con catedráticos de universidad mayores de 60 años, seguramente tampoco, ni tampoco ustedes. La persona que tienen al lado en la sala determina también su comportamiento y eso modifica el de todos los demás. De manera que es un sistema psicológico y sociológico tan complicado que necesitamos 1,5 kilos de neuronas sobre los hombros para poderlo empezar a manejar. Es la inteligencia emocional, es la inteligencia social la que seguramente ha hecho que nuestro cerebro sea tan grande. Y eso no lo podemos olvidar. Cualquier decisión que queramos tomar para el futuro, y mucho más en educación, tiene que reposar sobre eso, porque eso tiene que ser una piedra millar de todo ello. Bueno, esa inteligencia social, o tenerlo en cuenta, repercute en muchas cosas. Yo soy profesor, y hay una cosa de la que me he dado cuenta, yo soy profesor, he sido mucho tiempo de ciencias naturales, y lo voy a poner como un pequeño ejemplo de las cosas en el que entender el tipo de inteligencia que tenemos las personas y nuestros alumnos nos puede ayudar en el aula, una cuestión muy pedestre. Yo tenía siempre, y imagino que los que den ciencias naturales les pasará igual, pero igual a los de literatura, un problema muy grave para que mis alumnos entendieran las cosas más sencillas. Yo les preguntaba a mis alumnos, chicos, ¿cuál es la diferencia entre un elefante y una aspirina? Y se hacía un silencio en la sala asombroso. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está pensando en términos de ciencias naturales, nunca lo ha hecho. Por eso los seres humanos hemos tardado millones de años en entender la naturaleza, porque hemos pensado que tenía psicología. Caramba, es fácil entender el río Nilo, es un río. Solo se desborda con una periodicidad que es constante y, sin embargo, tenemos que pensar que es un dios el que hace que el río se desborde y tenemos que hacer un sacrificio para ver si su mujer, convencemos a la mujer para caerle bien, para que hable con ese dios, para que nos sea propicio. Pero si es regular, si los rayos caen de las nubes, si solo cuando hay nubes en el cielo caen rayos, ¿por qué nos ha costado tanto? Porque siempre hemos pensado que la naturaleza tiene psicología. Nuestro cerebro está pensando qué propósito tienen las cosas. Así que cuando yo les pregunto a mis alumnos la diferencia entre un elefante y una aspirina, o pongo una ecuación, o estoy hablando de cosas, mis alumnos, mis alumnas no están pensando en lo que yo les estoy explicando. Lo que están pensando es si va a caer en el examen. Lo que están pensando es qué estoy yo buscando a la hora de hacer esta pregunta. Que ¿por qué hago yo esto? Si es alguien en la pizarra para que trabaje, no estará pensando en el problema, sino en una relación conmigo. ¿A dónde quiero ir a parar? ¿Por qué me hace esta pregunta? Claro, la respuesta es esta, pero seguro que lo dice para luego humillarme, porque no puede ser tan fácil. Y claro, eso genera muchísimo ruido en un aula, muchísimo ruido. O al revés, lo podemos utilizar a nuestro favor, para hacer que la comunicación sea mucho más fluida. Eso los alumnos, pero ¿y nosotros los profesores? Cuando ponemos exámenes tan complicados, ¿es porque queremos que sepan o porque no soportamos que nuestra mente sea transparente? No queremos que nos lean la mente. Si hay algo que odiamos, es que se sepa lo que vamos a hacer en el minuto siguiente. Y a lo mejor a veces los exámenes no van dirigidos a saber si saben lo que queríamos que supieran, lo que habíamos programado, sino a ver si les pillamos, a que no se lo esperan. De manera que el concepto de inteligencia social y de inteligencia psicológica, que como digo es muy importante, nos afecta, pero a nivel, como he dicho, de infantería, en el día a día. Pasaré ahora al tercer, bueno, estos son mis queridos amigos de la cima de los huesos, al tercer gran caso, o al tercer
gran punto que me gustaría dejar en la mesa, por si luego les apetece hablar sobre ellos. Y es el extraordinario caso de los adultos voladores, algo que también hemos contribuido a descubrir o han contribuido a descubrir mis compañeras y compañeros que excavan en otro de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que es el yacimiento de la Grandolina. Allí, en el año 1994, descubrieron los restos de al menos 11 personas, la mayor parte niños, que fueron devorados por otras personas, en el primer acto de canibalismo que se conoce hace 800.000 años. Pero entre los restos extraordinarios que aparecieron en el yacimiento de la Grandolina, aparecieron estos dos fragmentos, que componen la mayor parte del esqueleto facial y frontal de un muchacho de aproximadamente 12 años. Lo extraordinario de este fósil, al que se le ha denominado el chico de la Grandolina, lo extraordinario es que el esqueleto facial de este chico no se parece a los de otros fósiles posteriores, sino a los de nuestra propia especie. Lo que descubrimos en la Grandolina es algo que es extraordinario. Cuando comparamos las caras, el esqueleto facial, incluso la forma del cráneo, de los adultos, de las especies humanas anteriores en el tiempo, ahí estoy comparando un neandertal a su derecha con un homo sapiens, me parece que no hace falta que indique quién es. Pues la diferencia en la cara es extraordinaria. La cara de las especies humanas antiguas es mucho más masiva y mucho más proyectada. Y era un enigma saber la cara del Homo sapiens, cómo se había gestado, de dónde venía, esa cara, cómo ha aparecido por evolución. Y lo que se descubrió en la Grandolina es que nuestra cara, a lo que se parece, es a la cara de los niños de nuestros antepasados. Que nuestra cara, que nuestro cráneo, tiene una morfología infantil. Esto en biología se conoce como neotenia. Y no solo somos infantiles en el esqueleto, no solo somos infantiles en la cara, no solo somos infantiles en la forma del cráneo, somos extraordinariamente infantiles en el comportamiento. Por eso seguimos pintando cuando somos adultos, cuando ya nadie nos puede impedir que lo hagamos. Y pintamos en las paredes, o pintamos en los cuadros, o pintamos en los lienzos. Y por eso somos tan curiosos. La curiosidad, la rebeldía ante lo establecido, es la base de la investigación científica, del genio, hasta el punto de que siempre lo tenemos asociado, la locura, el genio, el comportamiento infantil, con la chispa que produce la creatividad. Posiblemente esa es la fuente de la creatividad humana, nuestro comportamiento infantil, que somos Peter Panes, que seguimos siendo niños cuando somos adultos, que somos rebeldes, que no nos resignamos, que tenemos mucha curiosidad, que se nos ocurren cosas locas. Pero la creatividad no es suficiente con que la tengan los individuos, porque entonces no entenderíamos por qué en los últimos 30, 40.000 años de historia de la humanidad, los últimos 100.000, se producen estancamientos asombrosos en la cultura. Los neandertales, los cromañones. La cultura parece que se estanca, no se avanza. Demonios, si somos individualmente tan creativos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la creatividad tiene dos componentes. Uno es individual. Somos seres muy creativos, somos infantiles, pero el otro es social. No sirve de nada ser muy creativo si uno nace fuera de su época. Todos lo sabemos. Era un genio fuera de su época. La genialidad es individual, como en el flick de los bichos, pero es tremendamente peligrosa, tremendamente peligrosa. Las sociedades están construidas sobre cuestiones que están experimentadas y que funcionan bien a la hora de producir, a la hora de regular las leyes, a la hora de regular relaciones personales. Cualquier cambio puede ser muy peligroso. Los flicks, los heterodoxos, los que tienen ideas nuevas, pueden llegar a ser muy peligrosos. Por eso, hay mecanismos sociales que lo que intentan es que desaparezca la creatividad. Y entre los mecanismos sociales que históricamente un papel más destacado han jugado a la hora de laminar la creatividad son las aulas. Es el sistema educativo. Es un sistema en el que lo que intentamos es que los niños aprendan cómo se hacen las cosas de una manera, la que nosotros decimos. Porque pensamos que es la segura, la más rápida. Lo hace lo más eficiente, lo menos costoso. Lo que no estamos dispuestos es a que experimenten, a que descubran maneras nuevas. Para eso no estamos preparados. Yo recuerdo cuando mi hijo empezó a aprender a restar, y sabía restar en casa perfectamente, cuando tenía que comerse los trocitos de empanadillas que no le gustaban, sabía perfectamente cuántas las iban quedando y cuántas tenía en el plato. Pero lo que era incapaz era de hacerlo con una cosa que se llaman regletas, que seguramente conocen. No entendía la lógica de las regletas, sin embargo sabía restar. Bueno, pues tuvo que aprender la lógica de su profesor para poder aprobar un examen, no para aprender el problema. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el aula, que laminamos, que hacemos pasar por un embudo, que los chicos nos tienen que entender a nosotros, tienen que aprender a hacerlo como nosotros lo hacemos, con el problema añadido de que somos un problema psicológico para ellos. Y que entonces muchas veces ni tan siquiera saben que les queremos enseñar, sino que están pensando a qué juego estamos jugando.
a qué juego psicológico. Bueno, termino aquí. Estas son las cuestiones que muy rápidamente les quería traer un poco desde la reflexión de nuestra historia, pero no me quiero sentar sin ofrecerles una imagen hermosa, que es como yo veo la evolución humana y, por supuesto, lo que es la educación en la evolución humana. Por cada uno de esos niños que tenemos en las aulas, son como ese niño que está en la cúspide de ese castillo de personas. Esa es la educación, un esfuerzo en equipo, colectivo y generacional. Y por eso me siento tan orgulloso de pertenecer a ella. Muchas gracias. Después de escuchar a personas como don Ignacio, lo que nos pide el cuerpo quizás sería un fondo de música clásica bien elegida, quizás un ambiente mucho más concentrado, menos luz, y un debate largo y profundo donde cada uno pudiera hablar como si estuviéramos hablando con la almohada con personas como esta. Estoy seguro que comparten este sentimiento. Bueno, a ver si tenemos algunos minutos luego para aprovecharlo. Don Pablo, cuando quieras. En este foro, aunque después de estas 3 intervenciones es difícil añadir algo. Y lo intentaremos, a pesar de ello lo intentaremos. ¿Pueden poner el PowerPoint? Genial. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien ahora? Dentro de las diferentes revoluciones posibles que a todos, si a cada uno de vosotros os preguntara qué habría que cambiar en este siglo XXI, habría que cambiar muchas cosas probablemente. Y yo me voy a centrar en lo que yo creo, desde mi campo de conocimiento, desde la psicología, qué creo que habría que cambiar y que entronca perfectamente con lo que se ha dicho previamente en las conferencias, en las intervenciones previas. La revolución de las emociones. Y la revolución de las emociones, que queda muy bonito decirlo, para mí está centrado en cómo educar las emociones. Porque todo el mundo tiene emociones, obviamente como especie tenemos emociones, pero el tema es cómo educarlas. Y no es fácil, porque nosotros intentamos que nuestros alumnos se regulen, que regulen sus emociones, que a veces es una forma pija de decirle a alguien quédate quieto, por favor. Regúlate, es una forma un poco educada de decirle a alguien quédate quieto. Y no es fácil, porque es muy fácil predicar, pero luego hacerlo uno mismo es muy complicado. Por ejemplo, ¿quién de vosotros no ha tenido algún problema en regular sus emociones? Que levante la mano. ¿Quién se ha desregulado emocionalmente? Todos nos hemos desregulado. Por ejemplo, esta actriz, Glenn Close, empezó un día tomándose unas zanahorias en un programa televisivo y cuando se dio cuenta se terminó así. No es fácil regularse emocionalmente. Y diréis, bueno, pero eso es una cosa que a mí no me pasaría. Muy bien, os doy aquí, vosotros que sois personas inteligentes, que sois los líderes educativos, os voy a dar 2 opciones. La presidenta de la comunidad ha sobrado un poco de dinero y ha dado estas 2 opciones. La primera opción es que os damos 1.000 euros, ahora mismo. La segunda opción, la semana que viene, hoy no, la semana que viene os daríamos 1.100 euros. Que levanten la mano los que elegirían la primera opción, por favor. Qué raros sois, qué raros. La correcta, según los economistas, es la segunda. Así va la economía, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué casi todos cogemos? Bueno, seguro que hay alguien que ha cogido la segunda. Que lo levanten, por favor, la mano. Siempre hay un grupillo de frikis que cogen la segunda opción. ¿Por qué todos escogemos la primera opción? Porque desde pequeños, yo no sé, desde hace 100.000 años, nuestra abuela, nuestra tatarabuela, Picapiedra, nos dijo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y eso es lo que hacemos. Y eso tiene graves problemas, porque en cuanto tenemos algún estímulo que es apetecible, no podemos resistir la tentación. Tenemos que cogerlo.
Esto lo comprobó el profesor Walter Mitchell cuando trabajaba en la Universidad de Stanford, cuando era joven. Ahora está jubilado en la Universidad de Columbia University y él tenía hijos de 3, 4, 5 años y en la universidad, en la guardería, hizo un pequeño experimento que es conocido. Se llama el experimento de la tentación. Le ofreció a los niños que eligieran el caramelo o el dulce que prefirieran. Y les dijo, mira, aquí tienes el dulce, pero yo voy a salir un momento. Si esperas a que yo vuelva, te doy otro más. En vez de 1, 2, el doble. Tú haz lo que quieras. Él se fue y todo esto estaba grabándose. Y los niños, pues, intentaban aguantar. Otros lo cogían y no, porque regular las emociones es muy difícil a todas las edades. Y los niños hacían todo lo posible. No lo miraban, se ponían las manos encima, se ponían a cantar, ojos que no ven, corazón que no siente, en fin, utilizaban estrategias muy simples. Pero no es tan fácil, es tan difícil que uno puede entrar en caos, en desesperación total. Algunos chupaban un poquito el caramelo. Dice, esto no es pecar, no, esto es un poquito solo. Lo interesante de este experimento es que, y no era el propósito del profesor Walter Mitchell, es que esos niños fueron creciendo, que eran compañeros de sus hijos en esa guardería. Y vio que algunos niños pues, tenían un comportamiento diferente de otros. Y se preguntó, ¿tendrá algún tipo de relación la capacidad de resistir la tentación, de regular sus emociones con su desarrollo evolutivo, con su desarrollo psicológico? Y encontró que sí. Y el último experimento se ha hecho y que acaba de ser publicado en una revista muy prestigiosa con resonancia magnética 40 años después. ¿Y qué se ha encontrado? Que entre los cerebros de los que resistieron la tentación y los que cayeron inmediatamente, hubo niños que tardaron 15 minutos en comérselo. Mucho tiempo, ¿eh? Una cosa que tú y yo salgas un ratito fuera, pero 15 minutos ya es demasiado. Hay grandes diferencias en la activación en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. En concreto, los que no resisten la tentación se tienen sobreactivadas las zonas que están muy vinculadas, por ejemplo, con el consumo de drogas. Una de las niñas que resistió más de 15 minutos es Caroline Weiss, que ha salido en la prensa con motivo de estas investigaciones. Y es el prototipo de una persona muy adaptada. Profesora de psicología, bueno, si eso se entiende que está adoptado, ¿no? Pero bueno. Estudió en Princeton, porque tengo algunos colegas que no diría yo que están muy adaptados. En fin, un currículum, madre de familia, con varios hijos, que eso sí parece que es más adaptado. Un currículum impresionante. Pero su hermano no resistió la tentación y se comió el dulce a los 15 segundos. El hermano no he encontrado foto. De ella sí, además la podéis encontrar en Facebook y ser su amiga. De su hermano he puesto esto. Y en la entrevista, esto sí es literal, dijo lo siguiente. Me habría gustado ser una persona con más paciencia. Mirando hacia atrás, hay definitivamente momentos en los que me habría ayudado a tomar mejores decisiones. Otro estudio también que acaba de ser publicado en una revista también muy buena, ha hecho un estudio longitudinal durante 30 años y ha sido en Dunedin, en Nueva Zelanda, un sitio idílico. Se evaluó a los niños con 3 o 4 años y han sido evaluados ahora, con 33. ¿Y qué se ha encontrado? Que controlando su inteligencia cognitiva, la inteligencia clásica, su capacidad verbal y de razonamiento matemático, y el nivel socioeconómico y educativo de los padres, que son dos de los mejores predictores del nivel de adaptabilidad de las personas, se ha encontrado que su capacidad de inteligencia emocional, sus habilidades emocionales y sociales con 4 años, son los mejores predictores de su salud, tanto mental como física, de su salario, controlando el nivel socioeconómico de sus padres, y su nivel de inteligencia, y sus problemas con la justicia y con la delincuencia. Es decir, durante mucho tiempo hemos tenido intuición sobre que los aspectos emocionales y sociales son importantes en nuestra vida, pero autores como Howard Gardner, que ha sido Premio Príncipe de Asturias en la última edición, lo habían señalado, profesores como el profesor Mayer, el profesor Salovey. ¿Os suenan estos autores? No son muy conocidos, porque son profesores universitarios
quien conoceréis será básicamente a Daniel Goleman, que es el que ha sido el que ha dado difusión al término. Pero estos autores ya señalaron en los años 90 que las habilidades emocionales y sociales eran muy importantes. Pero hasta hace un par de años no hemos tenido evidencia empírica, científica, de lo que era una intuición que todos teníamos en la vida cotidiana, que las habilidades intelectuales no son suficientes para llevar una vida adaptada, para llevar una vida completa, para llevar una vida feliz, para tener éxito tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Diferentes estudios, hay un estudio que ha hecho lo que se llama un metaanálisis, un resumen de todos los estudios previos, ha mostrado que la educación explícita de las emociones provoca mejor ajuste psicológico, mejores relaciones sociales, menos conductas agresivas, más conductas sociales y mejor rendimiento académico. Porque lo primero es razonable encontrarlo. Uno diría, si yo educo las emociones, normal que mis alumnos sean menos agresivos y más cooperativos, que tengan un mejor ajuste emocional, pero ¿mejor rendimiento académico? ¿Por qué? Y esto es muy importante porque, no sé vosotros, pero nosotros, ahora menos, pero hace 10 años, cuando empezábamos con estos temas a introducir en las escuelas, nos encontrábamos que los colegios y los profesores y los padres eran muy reacios a hablar de educación emocional, porque te decían, hombre, por favor, con los problemas que tenemos con las matemáticas, con el lenguaje, con la enseñanza de los aspectos clásicos, ¿vamos a perder tiempo en lo emocional? Con estos datos, lo que se demuestra es que la educación de las personas es mucho más global. Si yo logro educar a un chico o una chica en aspectos emocionales y sociales, termino encontrando beneficios en su rendimiento académico. Hay un estudio reciente que lo ha mostrado, realizado en Estados Unidos, en el que trabajando aspectos de percepción, comprensión y regulación emocional en chicos y chicas, encuentra que haciendo un estudio longitudinal, es decir, evaluando a chicos en 3 años que son educados en estos aspectos, cuando pasan 3 años y entran en primaria, cuando tienen 6 años, sus niveles de educación emocional son los mejores predictores de sus notas en matemáticas y en lengua. ¿Por qué? ¿Qué os pasa cuando estáis nerviosos, cuando estáis ansiosos, cuando estáis tristes, cuando estáis deprimidos? ¿Cómo es vuestro rendimiento? ¿Es bueno? No. Esa cosa que es tan obvia en un adulto y cuando uno está estresado o cuando uno se encuentra mal psicológicamente, uno rinde mal, le ocurre exactamente a un niño de 4, 5, 6 años. Un niño que no está equilibrado emocionalmente no puede rendir, no puede atender en clase y, por lo tanto, su rendimiento en matemáticas y en lenguas es más bajo. Y aquí lo que se está proponiendo en este tipo de investigaciones es que educar las emociones de 0 a 6 años es una etapa vital para encontrar resultados importantes. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con adolescentes y hemos necesitado 2 años para encontrar resultados evaluables y medibles en cambio. En cambio, hemos hecho un pequeño estudio con chicos y chicas de 4 años y hemos encontrado resultados en 2 meses. Resultados que son palpables con instrumentos científicos, pero también por sus propios padres, por los profesores, por las personas que están en su entorno. Por lo tanto, no es la única edad en la que podemos trabajar las emociones. Las emociones se pueden trabajar con adultos. Hay estudios incluso con personas que están en edad de jubilación, se están haciendo intervenciones de educación emocional con mayores de 65 años muy interesantes. Con los adolescentes es vital intervenir en aspectos emocionales. Pero si uno tuviera que elegir una zona crítica para intervenir en educación emocional con los menos recursos posibles, sería en la franja de 0 a 6 años.
Y es interesante porque si tenéis que darle argumentos a los padres o los educadores que son escépticos con este tema, siempre podréis decir que la inteligencia emocional y la educación de las emociones puede ser un factor que termina ayudando al rendimiento académico. En una reunión que tuvimos con profesores y expertos de otros países, de Finlandia, de Singapur, que son los modelos educativos número 1 del mundo, nos decían que no entendían el miedo del sistema español a innovar. Y le decíamos, ¿por qué? ¿A qué se refieren? Y decían, hombre, con los malos resultados que tienen ustedes en PISA, no creo que ustedes pongan en peligro el sistema educativo porque hagan un poco de innovación. Nos sentó un poco mal al principio, pero luego nos reímos, ¿no? Es decir, hombre, si nuestro sistema fuera perfecto, diríamos eso típico de lo que funciona no se toca. Pero ya que no funciona tan bien, podríamos hacer algo de experimentación, ¿no? Y básicamente es que la educación de las personas es muy compleja y no podemos dejar imaginar que las matemáticas, dijéramos, todos estamos de acuerdo que las matemáticas son súper importantes, pero son tan importantes que no las vamos a enseñar en la escuela. Vamos a dejar a que tu padre o tu madre o tus amigos o en tu barrio, en el parque, tú las aprendas. Eso hacemos con las emociones. Y una cosa interesante es que diréis, ¿qué pasó con aquellos niños que se comieron los caramelos a los 20 segundos? ¿Todos han sido personas inadaptadas? No. Hay muchos de esos niños que se cayeron en la tentación con 4 años y son adultos muy adaptados, profesional y personalmente. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han tenido suerte en su vida y han tenido unos padres que tenían habilidades emocionales y sociales, han tenido algún profesor o profesora que ha sabido reconducirlos emocionalmente, han tenido suerte y han tenido una pareja, se han casado con una chica, normalmente suele ser, una chica que te ha reconducido emocionalmente. Pero, ¿podemos dejar algo tan importante como eso a la suerte? ¿Al azar? No, no es posible. Igual que no dejamos al azar el aprendizaje de un idioma o de las matemáticas o de la lengua. Hacemos una planificación explícita en el sistema educativo. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y nos basamos en experiencias. Nosotros, en nuestro laboratorio, esto es una foto del grupo en el que trabajo, que tengo el placer de dirigir, pues estamos aplicando un programa que se ha aplicado con adolescentes. El profesor Mark Brackett en Estados Unidos está haciendo una labor increíble con un programa que se llama Ruler, en zonas, porque muchas veces uno va a un colegio y te dicen, aquí eso no es posible. En este colegio esto no se puede aplicar. Y nosotros le ponemos el ejemplo de lo que está haciendo el profesor Mark Brackett en Nueva York, en Brooklyn, donde los alumnos tienen diferentes razas, diferentes lenguas, tienen familias totalmente desestructuradas y se está aplicando. Y está teniendo un éxito increíble. Si se puede aplicar en esos contextos, nuestras escuelas son complicadas, pero tanto como para tener detectores de armas en la entrada, todavía no es así. Estamos aplicando, esto viene en la referencia, me lo salto, son libros nuestros, y trabajamos aspectos que tienen que ver desde la percepción, comprensión y regulación de las emociones, tanto de las propias como las de los demás. Por ejemplo, trabajamos la percepción y expresión de emociones. Y aunque seas poco expresivo como la Mona Lisa, terminamos que la gente sea un poquito más expresiva. No voy a contar ejemplos, pero sí voy a hacer un pequeño ejercicio con vosotros. A ver qué tal reguláis las emociones. Muy sencillo. A lo Walter Mitchell. Necesito que os levantéis, por favor. Son ejercicios que hacemos, es un ejercicio fácil. Básicamente se hace con niños de 3, 4 y 5 años. Se les enseña un hábito y luego se les intenta romper ese hábito. Y lo que se trabaja es la capacidad de inhibición. Si nuestro cerebro tiene capacidad de inhibir una respuesta, de resistir la tentación, básicamente. Entonces, a un niño de 3 años, este fin de semana lo podéis hacer, es muy divertido, se lo pasan bien, y le enseñáis algo muy sencillo, una orden muy sencilla. Le decís, con la mano derecha tocaros la cabeza. Muy bien, perfecto, veo que está todo el mundo bien. Con la mano derecha tocaros la cabeza. Muy bien. Con la mano derecha tocaros la cabeza. Muy bien. Con la mano derecha tocaros la cabeza. Muy bien. Y ahora, con la mano derecha tocaros el pie.
La mano derecha, tocaros el pie. Pie. Tocaros el pie, mano derecha, pie. Muy bien. Mano derecha, cabeza. Muy bien. Mano derecha, cabeza. Mano derecha, pie. Muy bien. Mano derecha, pie. Muy bien. Después de un ratito, los niños lo han aprendido y ya se aburren. Y ahora les dices, vamos a complicarlo. Ahora, cuando te dé la orden, tienes que hacer lo contrario. Cuando yo te diga, tócate con la mano derecha la cabeza, te tienes que tocar el pie. Entonces, tu cerebro va a hacer una cosa, pero tienes que inhibirlo y hacer la contraria. Si tienes 3 años, es muy difícil. Si tienes 4, un poquito más fácil. Y si tienes 5 o 55, es más fácil. Vamos a ver qué tal. Yo voy a empezar con la orden normal y luego vamos a cambiar. ¿Bien? Normal, normal, ¿eh? Tocaros con la mano derecha la cabeza. No, ahora mismo normal, normal. Eso, normal. Tocaros con la mano derecha la cabeza. Muy bien. Tocaros con la mano derecha la cabeza. Muy bien. Con la mano derecha el pie. Muy bien. Ahora vamos a cambiar. Hay que hacer lo contrario. Tocaros con la mano derecha la cabeza. Bien. Uy, ha fallado la colocación. Con la mano derecha la cabeza. Con la mano derecha el pie. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Sentaros, sentaros. Lo que intentamos es que estos cursos, por terminar un poco y cerrar, se hagan lo antes posible, que se integren en el currículum. No podemos esperar a que los niños tengan problemas cuando son adolescentes para empezar con la educación emocional. Tenemos, como se ha dicho en las conferencias previas, que prevenir. Tenemos que correr antes de los acontecimientos. No podemos esperar a que los acontecimientos nos caigan encima. Tenemos que hacer cursos tenemos que hacer una educación emocional que sea práctica, no teórica. No vale con escribir un libro muy bonito de inteligencia emocional y dárselo a los alumnos y que lo memoricen. O que te cuente la anécdota de mi hija, la tercera, que se llama Carolina y que vive en Altea. Y estuvo con un gran bailarín de danza clásica, que ahora no me acuerdo nunca de su nombre, pero es pequeño, delgadito, muy bueno, y solo hay 2 en España, ¿eh? Y él, bueno, él es uno de ellos. Y un día le dije, estuvo muchos años con él, y le pregunté, digo, oye, Carolina, pero vamos a ver, ¿qué caray te ha dado la danza? Y me dice, todo. Digo, ¿cómo todo? Dice, sí, dice, porque la danza me hizo olvidar el dolor. Yo no sé lo que es el dolor. O sea, cuando empezó a sangrarle un dedo por el ejercicio, o le dolía un nervio, se olvidó. Y claro, por eso gana a todo el mundo en cualquier otra cosa. O sea, es muy importante la creatividad. Os lo digo como ejemplo que he visto y que he conocido. Lo que has explicado tú, Pablo, lo de Walter Mischel, yo he estado con él en Colombia y me ha recordado que efectivamente podemos hacer lo que es el aprendizaje emocional hoy día, lo que predica Pablo y compañía, se puede hacer ¿por qué? Pues se puede hacer porque previamente ha habido 3 pequeños descubrimientos en los laboratorios, entre ellos el de Walter Mischel, que nos ha dado lo que ya era impensable, que es la ventana del tiempo. O sea, que nos ha dicho, oye, y además todo eso, o lo haces entre los 4 y los 9 años, o olvídate. Yo ya sé que ha habido, por ejemplo, un premio Nobel a Albert Camus, que tenía una madre imbécil, tuvo una abuela más tonta todavía, pero, oye, llegó a premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque conoció a alguien, era un maestro, que le adecuó y le dio la formación emocional que no lo habían sabido darle en su casa. Tenemos la ventana del tiempo, es fantástico, es que no sabéis, no sé si os podéis imaginar la ventaja comparativa que eso nos da, es impresionante. Bueno, y hay otros 2, el uno ya os lo he mencionado, es el de Bark y compañía,
que nos dice, oye, además tenemos toda la información disponible. O sea, olvidaros de esta historia increíble de creer que la conciencia y que el pensamiento racional es lo único disponible. Tenéis la intuición, que es como un cielo. O sea, allí acumulamos una cantidad de datos a lo largo de generación tras generación que no os podéis ni imaginar. Y la tercera fue una inglesa, como sabéis, una científica inglesa que por casualidad primero descubrió que el hipocampo, que el volumen del hipocampo, el órgano de la memoria cerebral de los taxistas de Londres era mayor que el volumen del hipocampo del ciudadano londinense promedio, y durante 3 años hizo las pruebas adecuadas y efectivamente demostró, zanjó forever un debate que había durado 40 años y que yo he vivido. O sea, yo cuando me iba a entrevistar a un científico me decían los unos, oye, la conducta es el subproducto de nuestra programación genética o de nuestra programación cerebral. Y otros, en cambio, me decían, oye, no, nuestra conducta es el subproducto de nuestra experiencia individual porque somos capaces de incidir, de impactar la programación cerebral o la programación genética. Y esta científica inglesa demostró que simplemente por ponerle codos durante 3 años, los londinenses, los taxistas de Londres que tienen un callejero imposible, yo he vivido allí 11 años y os lo puedo asegurar, demostró que con la experiencia individual podías incidir sobre la estructura cerebral. O sea que les aumentaba el volumen de su hipocampo, del órgano cerebral. Entonces, con esto he terminado, pero quiero decir que estamos hablando de algo muy serio, porque, como yo les digo a veces a mis amigos con relación a la fundación, oye, no te vengo a ver para ver si probamos una idea nueva, algo que no está comprobado y que a lo mejor podemos comprobar. No, contamos con los datos para poder a conciencia sugeriros que apliquéis la programación, el aprendizaje emocional en las escuelas. Muchas gracias. El problema con las preguntas autopista, solo hay 2 formas de preguntar, que es la pregunta autopista y la pregunta del sí o el no. Yo siempre digo que hay que buscar, es preferible la del sí o el no, pero para los políticos no, porque así contestan siempre lo que les da la gana, claro. Vamos a ver, John. Okay, I've got a 90-second answer. I'll give... Tan solo tengo unos segundos. Les voy a dar la respuesta que daría como asesor. Básicamente le diría al director de la escuela, si está de acuerdo con algunas de las cosas que ha escuchado esta mañana, cómo podría reimaginar el programa de su escuela, el tipo de conversaciones que van a tener los padres con los profesores, porque ya sabemos cómo va a ser la cartilla de las notas ese mes. Entonces, ¿qué vamos a darles? Información, feedback sobre cómo va su aprendizaje, cómo regulan sus emociones. También les vamos a hacer pruebas sobre lo que es su capacidad para ser creativos. Esto se puede poner a prueba. Entonces, hay una serie de modos en el que podemos ofrecer una serie de información, de retroalimentación, de feedback a los alumnos y a los padres. Pero si le decimos al director, esto es lo que usted quiere hacer, ¿no? Bueno, pues ahora hay que replantearse todo el programa de clases, pero también hay que adaptar esto al día a día y, sobre todo, algo que dijo Pablo, yo llevaría a Pablo y a su equipo para poder mejorar la red de innovación, porque yo creo que dependiendo de cómo sea su escuela, hay que ser claros en esto. Los retos, no sé exactamente cómo decirlo, estamos hablando de los niños en escuelas privadas. No sé si es lo mismo en España, si se trata también de niños privilegiados económicamente, pero si nos encontramos muchas veces en otras zonas donde hay colegios en los que los niños se enfrentan a barreras muy importantes. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de apoyos necesitan los alumnos, entonces qué tipo de profesionales y con qué profesionales hay que hablar para poder generar una cartilla de notas, un informe de cada alumno y para poder hablar con profesores y padres. De los pájaros. O sea, los pájaros es un colectivo que huele muy bien, utiliza muy bien la vista, es bípedo, normalmente es monógamo, pero sobre todo es social. O sea, está acostumbrado a aprender de los demás. Y estas cosas son esenciales. No olvidéis que venís de los pájaros.
Gracias, Eduardo. Damos la palabra para concluir, porque si no las dos ponencias y el experimento de la escuela finlandesa que vamos a escuchar hoy, no tendríamos el tiempo. Pablo, y cierra Ignacio, cuando quieras. Para contestar muy brevemente, si tenéis que hacerlo, la recomendación es hacerlo de forma transversal. Pero si uno... Todo depende de las limitaciones. Lo que está claro es que a nosotros muchas veces nos contrata algún colectivo y quiere que le demos, y tienen, después de un esfuerzo terrible en la escuela, han logrado convencer al claustro para que le demos un curso un viernes y un sábado por la mañana. Y quieren que el lunes salir con inteligencia emocional. Y nosotros le decimos, si fuéramos una consultora, le diríamos que sí, por supuesto, el lunes estarán... Pero como no, como venimos de la universidad y tenemos el defecto de intentar ser honestos, pues le decimos que no, que eso no va a modificar nada. Porque no hay ningún estudio que muestre que es posible modificar a alguien en 48 horas para lo bueno. Para lo malo sí, pero para lo bueno no. En 48 horas no es posible. En 48 horas un curso intensivo lo único que logra es que la gente tome conciencia, que no es poco, que no es poco, que no es poco. Concienciar a la gente de la necesidad de algo. Pero no es posible un cambio tangible. Lo que sí se le hacemos es proponer un plan de trabajo. Y los planes de trabajo incluyen necesariamente a la dirección. No es posible cambiar un colegio si no cambia la mentalidad de las personas que lo dirigen. Cambiar a los profesores y luego a los alumnos. Y por último a los padres. Porque mucha gente dice, no, hay que cambiar primero a los padres. Pero es más fácil, y el profesor Mavrak lo ha demostrado en Estados Unidos, cambiar a los hijos que terminan llevando a casa lecciones emocionales que los padres terminan asimilando. Bueno, pues si a mí me tocara un colegio, que querría ser el dueño para asumir yo el riesgo. Lo tengo pensado. Yo cogería todas las asignaturas que les explicamos así con discurso magistral, las matemáticas, la lengua, todo esto, y las aprenderían los chicos con ordenadores, tipo algo parecido a lo que tenemos ahora en la Internet. Los profesores serían sus guías, les pondrían los objetivos, les decían qué es lo que hay que hacer, estarían allí ayudándoles para que no se perdieran, pero cada chico, cada chica podrían trabajar en grupos, encontrarían su propio camino de aprendizaje en la red de conocimientos que encontrarían en el ordenador. Luego cogería asignaturas que tienen que ver con las artes y con el deporte, y ahí tendría objetivos de tipo de inteligencia emocional y de sociabilidad. Y tendría un objetivo por encima de todos absolutamente. Algo que ninguno de mis niñas ni de mis niños podrían fracasar en ese colegio. Todos saldrían con la autoestima muy alta. Todos pensarían que son capaces de hacer todo y de superar los problemas. Y si me toca un colegio, eso es lo que pienso hacer.